Amigos, como solía suceder con la muerte de Fidel Castro y ahora con la de Raúl Castro, que no acaba de tener lugar, pero que está a punto de tener lugar, se suceden inevitablemente una serie de falsas noticias, de suposiciones, de fake news, etcétera, que nos tienen acostumbrados a muchos cubanos, ¿no? Volvió a aparecer Raúl Castro a pesar de que ya se celebraba prácticamente su fallecimiento. Volvió a aparecer en una celebración, en una bienvenida al gobernante vietnamita esta semana, y vuelven los ánimos de algunos a decaer producto de la desilusión, ¿no? De ver al dictador muerto ya como debe. Pero hay que recordar precisamente que la muerte de estos dictadores, tanto en su momento la de Fidel Castro como la que sobreviene de Raúl Castro en cualquier momento, no necesariamente determina un desmoronamiento del régimen, y en general el fallecimiento de la vieja guardia al completo tampoco podría decirse, ¿no? Y es que el tema cubano va mucho más allá de la vieja generación de la sierra, de la simbología, de la influencia que puedan ejercer estos viejos militarotes sobre el aparato de la censura y de control en Cuba. El problema cubano es sobre todo un problema de fondo cultural que va mucho más allá del tema del comunismo, del socialismo, de las dictaduras, de la democracia, del capitalismo. No es un problema ideológico, es un problema de sistemas. Es un problema básicamente cultural, y dentro de ese segmento, vamos a llamarle, un problema psiquiátrico. Es decir, un problema psiquiátrico y un problema cultural que atañe a cualquier país. Lo que pasa es que por la naturaleza de la realidad, de la geografía, de los ecosistemas políticos, etcétera, cada país en su determinismo tiene mayor o menor grado de fiabilidad para escapar de la esclavitud de la podredumbre. En el caso cubano, paradójicamente, yo estoy convencido que tienen una ventaja, una gran ventaja, que es que por su naturaleza histórica, por su naturaleza también cultural, curiosamente, es un pueblo que tiene un don para el sarcasmo, para el humor, para tirarlo todo a jarana, como se dice vulgarmente, y en ese sentido creo que está mal utilizado. Es decir, esa propensión, ese don está mal utilizado, y la cubanidad se ha escindido en dos partes, en las cuales la que prepondera aún y mientras prepondere se seguirá afianzando la esclavitud, es la de tomarse en serio ese nacionalismo inexistente que no puede existir, porque Cuba es un país de raíces bifurcadas en diversas tendencias y ramas, un país fundado en la diversidad, un país post-nacional desde su misma fundación, aunque no lo supiera, aunque no lo asumiera totalmente. De manera que es un disparate en sí mismo tomarse en serio. Es una nacionalidad, si es que se puede utilizar el término, porque no es una nacionalidad asentada, y ese es otro de los grandes problemas. Pero básicamente esa nacionalidad, entre comillas, que insiste en tomarse en serio, se pone la daga al cuello al hacerlo una y otra vez, sin darse cuenta que en su idiosincrasia, en su raíz cultural, en su origen diverso en sí mismo, es una población, es una nación, entre comillas, que si asumiera el hecho de reírse de sí misma, si asumiera el espíritu de grandes próceres como Álvarez Guedes, podría llegar entonces a sanarse y podría llegar entonces a funcionar más o menos desarrolladamente, es decir, más o menos creativamente, productivamente, que es lo que no pasa con Cuba. Cuba constantemente se está encajando el puñal a sí misma por tomarse tan en serio, por tomarse tan, digamos, dramáticamente en serio, ¿no? Entonces la gran carta debajo de la manga que Cuba tiene casi desde su fundación, desde sus primeras mezclas,
está basada precisamente en eso, en el hecho de reírse, de poder reírse de sí misma, de jugar consigo misma, de hacer humor consigo misma, que nunca se ha perdido a lo largo del tiempo, pero no se ha generalizado suficientemente como para convertirse en política. Este es un problema de todos, prácticamente todos los pueblos del mundo. Lo que pasa es que Cuba tiene esa ventaja por su propia originalidad, su propia naturaleza evocativa, su propia naturaleza lúdica, incluso humorística podríamos llamar, y que esto ha sido utilizado, se ha deslindado básicamente en individualidades, pero nunca ha tomado cuerpo como cultura viva, como cultura que conduzca a una visión de la realidad menos pesada, menos dramática, menos nacionalista. Y esto es un desperdicio total. Entonces yo creo que esto de que la muerte de Raúl Castro, la muerte de Fidel Castro, que es muy bien, ¿no? Uno lo celebra, se toma 4 cervezas, una botella de ron, lo que haya que tomarse, baila, pone a Willy Chirino, etcétera, etcétera, pero básicamente tenemos que entender que el problema es mucho más profundo. Precisamente por eso los Castro se afianzaron en Cuba, con el cuento dramático de la intervención norteamericana, del enemigo poderoso que acecha, de toda esa historieta de que los cubanos son los mejores del mundo en todo y que no lo han podido ejercer, no lo han podido vindicar precisamente porque estaba Estados Unidos, esa potencia imperialista por el medio, antes España, y así sucesivamente, ¿no? Es un relato melodramático que no tiene razón de ser, que no tiene los pies puestos en la tierra y que insiste en la excepcionalidad de algo que no es ni mucho menos excepcional. Más bien, Cuba es, ante todo, una herencia multifacética de múltiples culturas, ¿no? Es decir, no es nada excepcional en sí mismo. Es solamente un país más, como lo puede ser, no sé, Brasil, como ha dicho el pensador Manuel Gayol Mesías, el investigador y escritor Manuel Gayol Mesías, como ha dicho Brasil, Estados Unidos, etc. Tantos otros países, unos cuantos, que son producto de enrevesadas mezclas culturales. En el caso de Cuba, yo estimo que es uno de los más mezclados de todos, ¿no? Porque estos orígenes en lo taíno, en lo español, en lo africano, en lo chino, tuvieron en los siglos XIX y XX un florecimiento tremendo con otras muchas nacionalidades que se asentaron en Cuba, de inmigrantes que se asentaron en Cuba, de Europa, del Medio Oriente, etcétera. Es decir, Cuba, a mi modo de ver, es uno de los países con un origen más diverso de todos los que hay en el mundo. Entonces creo que tiene además su carácter de isla, rodeada por el agua por todas partes, su cercanía a Estados Unidos y a países tan interesantes como el propio México, etcétera, lo han convertido no solamente en su momento en la edad del Golfo, sino que culturalmente hablando le han otorgado muchísimos matices. De manera que esta cosa de reírse de sí mismo, de no tomarse en serio a sí mismo como cultura, sería la gran carta debajo de la manga que tendría lo cubano para poder desarrollarse y salir del atolladero, de la esclavitud, de la falsa grandeza, ¿no? De los delirios de grandeza que han acompañado a sus supuestos próceres, etcétera, durante décadas, durante siglos, digamos, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, en despertar la curiosidad por acercarse a ese modelo, al modelo de no tomarse en serio a sí mismos y desarrollar una cultura del humor, una cultura que le quite peso al destino manifiesto cubano, que le quite peso al futuro y que se concentre más en el presente, en la naturaleza de la realidad cubana, que es ante todo gozadora, que es ante todo, digamos, lúdica, que es ante todo una gran broma de la historia que se hace realidad en los cubanos, ¿no? En esa manera de identificarse consigo mismos y de ser en su esencia
una cultura del gozo y de la risa, ¿no? Que por desgracia, inexplicablemente, desfavorablemente, se ha vuelto melodramática por alguna razón que yo ni siquiera entiendo, pero que debería ser estudiada, debería ser confrontada, debería ser analizada en busca de una solución. Muchas gracias, amigos.